En este 2021, La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. El riesgo es una variante que pocas veces tenemos en cuenta cuando se trata de tomar decisiones o crear nuevas tecnologías. Hablar de riesgo y por sobre todo mitigarlo es algo donde la ingeniería tiene mucho que hacer. ¿Cómo podemos enfrentarnos a mejores situaciones de riesgo a través de una buena planificación? ¿Cuál es el rol de la ingeniería para generar tecnología que pueda dar solución a estos problemas? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Segunda Derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Magdalena Gil, socióloga de nuestra universidad, PhD de la Universidad de Columbia, actualmente profesora en nuestra escuela y también profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Se desempeña además como investigadora en el Centro de Gestión Integrada del Riesgo de Desastres Naturales, que nosotros conocemos como CIGIDEN, y el Observatorio de Transformaciones Sociales del Instituto Max Planck en Chile. Además de otras múltiples cosas que hace también en esta área de la investigación, pero que hemos resumido brevemente en esta introducción. Magda, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Ángela, gracias por la bienvenida. Yo bien, estoy clausurada en mi casa porque estoy con alto riesgo por el calor. Tengo órdenes médicas de mantenerme como un vampiro. Así que hablando de riesgo, estoy como en pleno proceso personal de medir mis propios riesgos. Qué bueno, a cuidarse nomás con el calor y la radiación. Magda, como decía un poquito al principio, en este capítulo vamos a hablar de hartas cosas, ¿ya? Hartos conceptos nuevos, creo yo, para la audiencia, porque si bien nosotros habíamos tenido un capítulo donde conversamos con tres grandes mujeres de iTrend, y tú también estás como experta en iTrend, hoy día vamos a hablar desde el punto de vista de la tecnología, de la ingeniería y de los riesgos en general, no solamente de los desastres. Entonces, para partir, introduciendo esta conversación, ¿por qué crees tú que es importante hablar y estudiar los riesgos? A ver, yo creo que como muchos sociólogos y distintos cientistas sociales han descrito hace ya 50 años, vivimos en una sociedad del riesgo. No significa necesariamente que nuestra sociedad sea más peligrosa. Ciertamente sociedades anteriores han tenido muchos peligros. El peligro de que explote un volcán, ¿no es cierto?, ha existido siempre. Cuando decimos que vivimos en una sociedad del riesgo, a lo que nos referimos es que crecientemente esos peligros dependen de decisiones humanas. Esa finalmente como súper generalizando, pero la diferencia que se podemos establecer entre peligro y riesgo. El peligro viene de un choque externo, mientras que los riesgos son riesgos que provienen en parte de decisiones humanas. Y por supuesto hay una interacción entre esas dos cosas, porque si bien el volcán nos pone una amenaza o un peligro, las consecuencias de eso también van a estar mediadas por nuestras decisiones respecto al riesgo, a cómo nos preparamos o enfrentamos esa emergencia. Entonces no son dos cosas totalmente separadas, pero las sociedades anteriores, digamos, como antes de la modernidad, vivían todo desde la perspectiva del peligro. Nosotros vivimos desde la perspectiva del riesgo y el problema en parte es que los modernos y modernas, como que al final la perspectiva del riesgo nos ha llevado como a obviar un poco que el peligro está ahí, como que pareciera que todo está controlado, ¿no es cierto? Y ahí es donde esta reflexión sobre el riesgo es tan importante, porque en el fondo, para mitigar y mejorar nuestra gestión de riesgo, primero tenemos que conocerlos, estudiarlos, aceptarlos y tomar las medidas. Ahora tú mencionaste la diferencia entre riesgo y peligro, pero ¿cuál sería la definición quizás de riesgo? ¿Cómo podemos entender el riesgo? El riesgo es la probabilidad de un daño, en el extremo la muerte, pero algún tema de daño o pérdida, que está mediada por decisiones humanas. Hablamos de peligro cuando en verdad no hay, en el fondo viene como este choque externo que te digo yo, que crecientemente en la modernidad no existe, básicamente. O sea, existe la amenaza, eso sí existe, por supuesto, pero nosotros lo analizamos y lo vivimos y lo gestionamos desde la perspectiva del riesgo, o sea, desde la perspectiva de que
el impacto final de esa amenaza va a depender de la interacción entre lo natural y lo social y lo tecnológico. ¿Ya? Obviamente igual hay algunas cosas que no están así. O sea, en el fondo hay enfermedades, por ejemplo, en las cuales hay súper bajo control humano, vienen de la naturaleza, de la genética, o el día que llega un meteorito, aunque la NASA dicen que ahora está preparándose para eso también. Pero la mayoría de las amenazas, hoy día nosotros las vivimos desde la perspectiva del riesgo, en donde vemos que esta probabilidad de daño o probabilidad de pérdida se da en la combinación de factores que son naturales, sociales y tecnológicos. Y si bien algunos de esos factores no los podemos controlar, hay otros que sí. Y el resultado, bien probablemente no va a ser daño cero, en muchos casos, pero el nivel de daño, la afectación, va a depender de al menos algunos factores que sí son humanos. ¿Se entiende? En el fondo son sociales o tecnológicos, pero los tecnológicos también es social, porque las tecnologías vienen de los sociales y de los humanos. Entonces, como lo sociotécnico, en el fondo, decisiones que son sociotécnicas. Y es ese el ámbito, en el fondo, como donde nosotros podemos actuar. En algunos casos también en la amenaza, ¿no es cierto? Como en el fuego. Podemos evitar que empiece un incendio. Pero hay otras cosas que las amenazas van a hacer lo que quieran y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a eso. Y ahí es donde está la gestión de riesgo. Ahora, tú cuando hiciste la introducción también hablaste de riesgos que se derivan de las propias tecnologías. Cuando no son los riesgos que vienen del volcán, precisamente, sino que se derivan de las tecnologías, muchas de las cuales se generan para gestionar peligros o para gestionar amenazas. Y lo que empezamos a hacer es que tenemos que empezar a lidiar con el riesgo de la tecnología en vez de con la amenaza original, ¿no es cierto? Lo que apostamos cuando hacemos el análisis es que los riesgos generados por la tecnología sean menores, en el fondo, o más fáciles de gestionar que los riesgos de la amenaza original o del peligro, ¿no es cierto? Al menos cuando hablamos de amenazas naturales. O que los beneficios sean mayores o que los riesgos sean, en la medida en que los podamos ver con claridad, gestionables, mitigables, etc. El problema, por supuesto, está, como tú muy bien decías, Ángela, cuando no pensamos en eso, cuando nos como que enamoramos del dulcecito del beneficio, de la optimización o de la eficiencia o de lo que sea que nos está generando como beneficio esa tecnología, y en vez de con ojos abiertos gestionar el riesgo, medirlo y tratar de ver cómo en el fondo mejoramos, nos quedamos como súper pegados en eso que queremos obtener con la tecnología. ¿Ya? Y también pasa lo contrario, que a veces existiendo un riesgo, pero que es infinitamente menor que el de la no tecnología, como por ejemplo pasa actualmente con las vacunas, la gente como que se inmoviliza ante el riesgo tecnológico, por más chico que sea y menor que en el fondo el peligro que viene de la naturaleza, y también te quedas como inmovilizado. Entonces al final por estas dos razones tendemos a evitar ser explícitos con estos análisis, o los simplificamos demasiado, como enfocándonos demasiado en los beneficios, o preferimos como hacer un poco, que es como la respuesta más animal, nomás que me hago el muerto, como que hago que no existo, me quedo encerrado en mi casa, no sé, como que me guardo, ¿me cachai? Y yo creo que en el fondo los humanos somos los únicos que tenemos capacidad de hacer análisis de riesgo. Por supuesto, muchos animales tienen distintas estrategias adaptativas para gestionar o reaccionar ante peligros, pero lo que llamamos una gestión de riesgo, que es esta análisis probabilístico o análisis en el fondo como, no necesariamente probabilístico, todo lleva a los números, porque no siempre se puede, pero sí al menos de escenarios, es algo muy humano. Pero al mismo tiempo somos pésimos para hacerlo. Es como, en verdad somos los únicos que tenemos como cierta capacidad, pero no es que de manera natural lo hagamos muy bien. Incluso los que trabajamos en estos temas está súper estudiado que de repente lo hacemos genial en los temas que nos competen, pero en la casa, anda con quién te casáis, si aseguráis el auto y las cosas como del hogar, un desastre. Hay algunos estudios que muestran eso. Entonces, si bien es una capacidad humana, que yo siento que como que enaltece de alguna manera el cerebro humano y nuestras capacidades, no significa que seamos como naturalmente súper dados a eso. Requiere una práctica, requiere un momento, requiere detenerse a pensar. De todas maneras, me pasa que escuchándote, siento que estaba pensando en los riesgos que vivo día a día y cómo los analizo previamente antes de enfrentarme a ellos, como por ejemplo cruzar la calle, que quizás es como el mínimo de los riesgos que uno se puede enfrentar saliendo de su casa, pero dentro de la casa también hay riesgos, etcétera.
y que en general uno no le pone tanta matemática en el día a día, no le pone tanta ingeniería a la cuantificación de los riesgos. Es mucho más cultural, diría yo. Yo diría que hay gente más arriesgada que otras, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Al momento de enfrentarse a eso. Entonces, ¿cómo? Porque justamente lo nombraba al principio, porque es muy importante este background de la sociología, pero trabajando en el mundo de la ingeniería, que es muy interesante. eh, ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo entra esta parte más social para poder gestionar el riesgo? A ver, yo creo que hay dos cosas en tu pregunta. Primero, el tema de la vida cotidiana. Yo creo que es bastante obvio que no podemos analizar el riesgo de cada decisión cada vez que las vamos a tomar. Por algo existen prácticas. Hay una cuestión más general de cómo hacemos que las prácticas sean como riesgos aceptables. ¿Ya? Nosotros no analizamos riesgo para llevar el riesgo a cero. También analizamos riesgo para saber en qué nos arriesgamos. También es para el risk-taking, para tomar riesgo. A veces se nos olvida eso, ¿no es cierto? Porque es como esta cuestión extramoderna del hipercontrol. Y a veces no hay, pues pero tú sí puedes tener claridad teniendo escenarios y entendiendo que a veces no vas a tomar ciertos riesgos porque es el riesgo de morir, pero si el riesgo de perder, no sé, 300 pesos, sí lo vas a tomar y está bien, ¿no es cierto? Entonces, lo importante aquí es de las políticas públicas en que las prácticas asociadas a los riesgos estén bien tomadas. Por ejemplo, cuando fijamos la máxima velocidad de un auto en zona urbana. Ahí es donde esos análisis tienen que ocurrir, ¿no es cierto? Si poner un semáforo no y todo. Es obvio que las personas vamos a andar en la calle un poco haciendo lo que hacen todos, y lo que asociamos a riesgo no es lo que hacemos siempre. Y sin embargo, tú diste en el clavo, no hay ningún riesgo más socialmente aceptado que el de los autos. Todo lo que tiene que ver con el tráfico, o sea, los autos matan 3.500 personas al año, rompen infraestructura, y a mí, por ejemplo, la gente después empieza, ay, que las marchas, o sea, a mí me parece mal que las marchas rompan infraestructura y en el fondo hayan heridos, pero comparémoslo con el auto, o sea, hay muchos riesgos sociales o daños, pérdidas, que generan escándalo y que están por debajo de los autos, ¿ya? Aquí yo solo quiero hacer el punto de que en verdad normalizamos estas armas blancas que andan por la calle y para la mayoría de las personas menores de 45 años andar en auto, salir a la calle, atravesar una calle, es lo más riesgoso que hacen en su año. ¿Ya? Después empiezan a ver otras cosas, pero en el fondo, mientras sepáis nadar, ese es tu mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, efectivamente las prácticas tienden de repente a normalizar riesgos que quizás el análisis te diría, oye, si es que en verdad debería mandar a 30 máximo en las ciudades, como el análisis como más. Entonces ese es un punto, y deberíamos aspirar no a que la gente ande estresada, por eso la gente también se estresa tanto con el COVID, ¿no es cierto? Porque son muchas las cosas que hay que pensar, y así es como las personas terminan o no haciendo nada, o haciendo todo y viviendo así como guardado, porque es agotador estar evaluando cada carrete, estar evaluando cada invitación, es muy arriesgado, es poco arriesgado. Entonces al final, por ejemplo con el COVID vamos a tener que llegar a acuerdos, igual como al principio la gente no salía a la calle cuando empezaron a haber autos, vamos a tener que empezar acuerdos de riesgo aceptable en cosas, crecientemente con cosas nuevas, ¿ya? Y ojalá que lleguemos a mejores acuerdos que con los autos, creo yo. Entonces ese es un punto. Y después tu segunda pregunta también es súper interesante, que es como desde la ingeniería, ¿no es cierto? Que desarrollan muchas veces estas tecnologías que pueden ser muy beneficiosas para la gestión de riesgo, pero como yo decía antes, lo que pasa un poco es que el riesgo se transfiere a la tecnología. Fondo como que de alguna manera sacamos el riesgo del ambiente y el riesgo es en el manejo de esta tecnología, que es más, quizás uno podría decir, en fondo inteligente, gestionar el riesgo en la tecnología, ¿ya? Yo siempre doy el ejemplo de los guantes, que la mayoría de las personas no sabemos usar los guantes en pandemia, entonces como que es como ando con guantes, toco todo, después me toco la cara, todo, ahí no hay gestión de riesgo. Pero el doctor o la doctora tiene todo un procedimiento para sacarse los guantes, porque entiende que al andar con guantes en el hospital, lo que ha ido es como transferir todo ese riesgo ambiental al guante. Y por lo tanto, el momento en que se saca el guante es el momento clave, el momento de la gestión de esa tecnología que le está como reduciendo riesgo en su cotidianidad. Entonces, es un ejemplo súper simple, pero que es igual con tecnologías más complejas. En el momento en que realmente transferimos el riesgo hacia la tecnología, tenemos que preocuparnos enormemente de la mantención de esa tecnología, tema muy olvidado por la ingeniería en general, reina de la innovación y de cortar cinta, y también de las capacidades de las personas que la gestionan, del entorno en donde esa tecnología está, porque por más buena que sea en reducir otros riesgos o el beneficio que sea que genera, en el fondo también está cambiando el mapa de riesgos de un lugar o de un entorno laboral o de una casa, etc. Ya hay un término que a mí me gusta mucho que
usan algunos cientistas sociales asociados a tecnología, que es el de, me bloqueé ahora, ¿cómo se llama cuando tú tienes un perrito y luego le enseñas en tu casa, le enseñas a portarse bien? Como ¿Domesticar? que domesticar, muchísimas gracias. Hay cientistas sociales que hablan de que las tecnologías hay que domesticarlas. Tú no traes un perro y lo dejas que haga lo que sea en tu casa, ¿no es cierto? Porque va a tener un perrito, entonces como que deja de atenderla, de romper los muebles, ya caca en cualquier lado, qué sé yo. Sino que lo domesticas para que ocupe el lugar que tú quieres que ocupe en un sistema. No lo dejas suelto nomás, sin monitoreo, ¿cachai? Sin adecuar la casa a eso, y al mismo tiempo limitar dentro de tus posibilidades lo que el perro puede y no puede hacer, etc. Y hay veces que con las tecnologías no hacemos eso, no los vemos como como este actor, que quizás no está vivo en el sentido del perrito, pero que en el fondo tiene una capacidad de acción en tu sistema, doméstico o organizacional en la empresa. Entonces, pensar un poco cuál es el proceso de domesticación que tú quieres darle. Bueno, yo siempre doy también el ejemplo del celular en tu vida, que la mayoría de las personas lo adoptan de maneras totalmente no domesticadas, o sea, se dejan domesticar nomás por lo que las apps que en el fondo quieren hacer con uno. Como uno, por cierto, es más agotador porque requiere una cuestión más activa en el uso de la tecnología, y quizás hay tecnología en que tú voy a decir, ya, sí, la compré y la dejo ser. Pero hay otras que no, y ciertamente en ambientes laborales o cuando hablamos de riesgo, estos procesos son particularmente relevantes, ¿cachai? Ahora, yo creo que yo hablo harto de tecnologías que reducen riesgo porque es mi pega, pero ciertamente también hay tecnologías que, como lo que hablamos las apps, que no las adoptamos por reducir riesgo, sino porque la pasamos bien, por ejemplo. O porque en temas, en organizaciones, porque optimiza, porque hacen más eficientes los recursos. Y ahí es donde es súper importante complejizar, que es algo bueno, complejizar, no hacer más difícil, pero sí más denso, más complejo, más completo, un análisis, como un análisis de costo-beneficio que no tenga solo las lucas que entran y salen, sino una mirada sociotécnica del sistema de tu organización y de cómo en el fondo la organización podría eventualmente cambiar con estas tecnologías y los distintos problemas, riesgos, pérdidas, faltas que podrían ocurrir. No solamente por ser buena onda, no sé, con las comunidades alrededor de los trabajadores, que por supuesto me parece muy importante, pero no solo por eso, sino también porque hay veces que los cambios tecnológicos en organizaciones dejan tendaladas tecnológicas o tendaladas fondos organizacionales porque no se pensó lo suficientemente en todo el contexto lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Y por eso a mí me gusta mucho un autor que se llama John Law, que habla de que en el fondo la ingeniería, los ingenieros exitosos son ingenieros heterogéneos. En el fondo que no solamente se fijan en los aspectos 100% técnicos de la tecnología, sino también cómo estas tecnologías se insertan en sistemas que son sociotécnicos. Entonces, si tú vas a modelar el sistema donde esta tecnología se va a insertar, más que hacer dos modelos separados, deberíamos aspirar a mirarlo en su conjunto y entender súper claro cuáles son los outcomes que yo espero de esta innovación tecnológica a nivel organizacional o, no sé, pues, dependiendo obviamente de dónde yo trabajo más en temas ciudades, entonces lo veo como una ciudad, pero también en una organización, etc. No, pues y tú eres ingeniera, pues, tú sabes, ahí hay que, o sea, dime tú cómo se hace, para que en el fondo, la mayoría de los ingenieros se toman la sorpresa en el lugar de trabajo, es como, chuta, tenía una parte social esta pega, no lo puedo creer, onda, tengo que ser humano, además de ingeniero, pero es como el chachazo que se pega mucho, de hecho también hay bastantes estudios, hay un ingeniero australiano, apellido Treveland, que ha hecho varios estudios sobre eso, sobre cómo los ingenieros se enfrentan a la parte social de la innovación tecnológica en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y aquí yo te devuelvo la pregunta, ¿cómo hacemos para meter eso en la escuela? Para que no sea que llegue al trabajo y me doy cuenta que en verdad tengo que mirar los aspectos sociales para poder ser exitoso con mi innovación o lo que sea. Exitoso y no aumentar el riesgo, ¿no es cierto? Estamos hablando de riesgo también. Esa yo creo que es una pregunta súper relevante. Difícil, compleja, porque se mete un poco con la formación que recibimos, no solamente en esta escuela, sino que la ingeniería en general, y que hace la diferencia. Yo lo estaba pensando mientras lo decías, y casi siempre uno es bien monofocal, que soluciona un problema en un momento y crea una innovación para ese problema, pero no es capaz de mirar la big picture, como todo lo que está pasando alrededor, y decir si es que
esta solución va a traer más problemas o menos problemas, sobre todo pensándolo desde el punto de vista, por ejemplo, de la sustentabilidad o de las consecuencias ambientales que pueda tener, además de las sociales, que hoy en general hoy en general quizás es más consciente, pero uno antes hacía una solución para un problema y esa solución era más riesgosa para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que es muy, muy interesante. Yo te quería Bueno, Lo preguntar... te dice eso, que los sistemas en verdad incluyen a la naturaleza, lo social, lo tecnológico, y todos los sistemas tecnológicos de alguna manera asumen un rol de la naturaleza. Asumen que, o sea, el avión, nos encanta decir ingeniería, desafía la gravedad. El avión no desafía la gravedad. No lo desafía, coopera con la gravedad, coopera para poder volar. Lo que pasa es que entiende bien cómo cooperar y andar. Pero nos encanta pensar que desafiamos la naturaleza y en verdad son puras negociadas. Son puras negociadas que la naturaleza cuando es extremo, ¡pum! ¡Chao nomás! O sea, y no funciona más el acuerdo. Entonces ahí hay un cambio de perspectiva importante también, yo creo. Y quiero volver a tu ejemplo de que tú te planteas un problema y te enfocas en la solución. Y yo creo que ahí hay una clave, Ángela, en que defináis bien el problema. Yo creo que ahí muchas veces es donde partimos mal, porque defines el problema como un problema de optimización económico, exclusivamente eso. O defines el problema como no sé, o sea, como mirando solamente tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo reduzco el tiempo de viaje? Pam, pam, pam. Sin preguntarte si ese es realmente el problema del usuario, por ejemplo. Si el usuario le es relevante 5 minutos más o menos, o le es más relevante ir sentado, aunque se demore más, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay una frase que dicen que es apócrifa de Einstein, pero todo el mundo se la cita de Einstein, que dice que si tuviera un minuto para salvar a la humanidad, le dedicaría 59 segundos a entender bien el problema. ¿Ya? Y es un poco exagerado, pero en el fondo es lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que pasa demasiado, sobre todo en ingeniería, que no se le dedica suficiente tiempo a entender el problema que quiero resolver, a conocer la organización, la ciudad, las comunidades, lo que sea donde se va a insertar esto. ¿Ya? Se ve al usuario, piénsalo ya en el nombre, el usuario, masculino, obvio, ya, usuario, generalmente también, ¿no es cierto? Es como un hombre de cierta edad, con cierto conocimiento, que se va a enfrentar a esta tecnología y básicamente que es un clon de la persona que está diseñándola y que no tiene redes. No está inserto en una red. La tecnología la modelamos súper compleja, así como un sistema, no sé qué, y se enfrenta a un humano que está solo, el usuario, ¿no es cierto? O el trabajador que va a tener que usar la máquina. Cuando en verdad no es así, esa es una ficción, o sea, tenemos que poner toda la complejidad a este otro lado del análisis también, y ojalá, no como dos análisis separados, sino que como intertwined, ¿no es cierto? O embedded, dicen, perdón los gringolismos, porque hay palabras que es difícil de repente traducir, pero incrustados sería como embedded. Y ahí no puede dejarse para el final. No puede ser que yo cuando tenga la cuestión lista me empiece a preguntar cuál es el mundo en el que esto va a funcionar. Es algo que tiene que estar en la definición del problema, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que entender bien que de repente lo mismo que yo veo como un problema, que yo lo veo, las personas lo entienden de maneras diferentes. Y que no hay quizá incluso una definición del problema común, ¿ya? Y ahí es donde obviamente muchas veces los ingenieros o ingenieras se complican, ¿no es cierto? Porque tú quieres el problema que esté dado. Pero muy rara vez los problemas realmente importantes, realmente complejos, están dados así con total claridad. Y eso requiere procesos que no son solamente técnicos, de definir. Este es el problema que yo voy a tratar de resolver con esta tecnología. ¿Ya? Y puede ser que algo sea más rápido, si no hay nada malo en hacer algo más rápido. Pero primero tenemos que asegurarnos que la rapidez de ese proceso realmente va a tener el impacto que yo espero que tenga y no va a generar algún otro tipo de cuello botella o que la gente se resista a usarlo de la manera que es. De alguna manera tenemos que incorporar eso y para eso tenemos que mirar otras cosas. De todas maneras, pensando un poco, sacando alguna idea de todo lo que dijiste, este problema de la ingeniería, y que lo hemos hablado de hecho en otros capítulos, de no poder mirar el problema original, de no tener esta visión total, se traduce también después en la generación de políticas públicas que no siempre son acorde a lo que esa comunidad o esta pequeña sociedad necesita, ¿ya? Y ahí yo te quería consultar, porque, bueno, tú trabajas en la escuela de gobierno, eres profesora, forma también a los próximos políticos públicos, quizás, que salgan de la universidad. ¿Dónde en Chile tú ves más desafíos de regulación del riesgo, de mitigación del riesgo hoy?
Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo tengo mi propio sesgo que es hacia los temas urbanos, donde puedo asegurarte que hay mucho. Ya hay hoy día muchos obstáculos, yo diría, a una buena gestión del territorio. Algunos de esos obstáculos son normativos, algunos son de la cultura de los tomadores de decisiones, etcétera, pero tenemos bastantes obstáculos para hacer una buena gestión del riesgo a nivel territorial. No significa que no se haga nunca bien, pero hay hartos obstáculos en todo lo que tiene que ver con ordenamiento del territorio, que está súper asociado a temas de riesgo en el contexto de cambio climático. Esta cuestión se nos va de las manos. Incendios, calor, sequía, etc. Y confieso que soy bastante más inculta en otras áreas, pero yo también creo que hay un tema que está empezando a aparecer crecientemente y que tenemos que ponerle harto ojo de dónde hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, que es el de automatizar algunas decisiones de política pública, por ejemplo, a quién se le da un beneficio o a quién no. ¿Ya? Porque ahí estamos metiendo un montón de cajas negras a tomas de decisiones que son éticas finalmente, donde por más que nosotros establezcamos criterios, vamos a establecer esos criterios con bases de datos respecto al pasado, donde por darte un ejemplo, la mayoría de los jefes de hogar son hombres. Entonces, si yo empiezo a decir, o sea, como históricamente, ¿cierto? Si yo tomo datos CACEA o lo que sea, y eso crecientemente no es así, o sea, hace varios años que ya tenemos también mayoría jefe de hogar mujeres, mujeres solas, qué sé yo, también hasta qué punto vamos a enraizar sesgos, por ejemplo, decir a las mujeres jefes de hogar les rinden menos los bonos, pucha, pero les rinden menos porque administran más mal o porque el mundo no les da tantas oportunidades. Hay preguntas que se van haciendo como caja negrizando, como literalmente cuando yo hago el algoritmo, ¿cierto? Le pongo una cajita negra. Y es súper complicado. Yo creo que hay mucho que podemos avanzar tecnologizando ciertas cosas. No soy para nada, tú me conocí como una anti siempre todo para nada. Pero sí me estresa que personas que estudiaron ingeniería, que conocen los procesos tecnológicos, tengan fe ciega, ojo con la palabra, una tuerta por último, en que siempre más tecnología va a ser mejor, da lo mismo cómo. Cuando además el Estado después siempre compra el desde, nunca compra el más top. ¿No es cierto? Siempre hay un problema de nueva optimización, de recursos, etc. Entonces ahí, por ejemplo, yo también tengo mis preocupaciones de que estemos realmente poniéndole toda la inteligencia a que cuando, donde se haga, valga la pena y se haga bien y se haga con auditorías algorítmicas y que hayan espacios donde generar arbitrajes, donde generar reclamos, si quería, o lo que sea. En el fondo, esa cuestión no podéis llegar y hacerle y despedir a la gente y ahora que el algoritmo haga la pega, que yo veo con preocupación que es lo que algunos proponen. ¿Ya? Otra cosa es hacerlo con tutelas algorítmicas y que en el fondo una parte del trabajo se simplifique, pero como que esos puntos medios muchas veces no están en el debate, o están en el debate, pero es como esta esquina y corta por la mitad. Ya, pues eso no es un punto medio, o sea, uno dice punto medio, pero no es matemática la cuestión, pues es básica, pongámosle el punto inteligente, no el punto medio, porque yo no sé si va a estar justo en la mitad de las dos propuestas, ¿no es cierto? Pero es como el punto analítico en el que analizamos la situación. Entonces, ese sería como otro aspecto donde yo creo que tenemos que estar súper atentos a que superen los beneficios sociales, no solamente económicos, como los riesgos de empezar como más bien a reproducir inequidades, más en pos de optimizar procesos o lo que sea, que por supuesto no es malo optimizar procesos, no lo quiero como vilipendiar, solamente creo que hay que hacerlo de maneras como súper inteligentes. De todas maneras. Magda, solo para finalizar nuestro podcast, que ya llevamos más de 25 minutos hablando y siempre son cortitos, pero tienen la idea de que la gente que le gusta el tema pueda seguir investigando y ahondando más. Una pregunta para terminar, que siempre la hacemos, ¿cierto? Una pregunta orientada a la ingeniería, aquellas personas que se quieren dedicar a esto, personas que ya están siendo ingenieros e ingenieras. ¿Cómo hacemos que la ingeniería esté más orientada a la mitigación de los riesgos y sea menos reactiva, o sea, o cada vez menos reactiva, sobre todo en Chile, que tiene harto riesgo? A ver, yo creo que para tu pregunta no hay como una gran solución que va a ser como la que va a solucionar todo. Creo que hay hartas cosas que se pueden hacer en distintos momentos, en tanto en la formación de ingenieros y ingenieras que se conversen estos temas, etcétera, pero me la voy a jugar por una, ya diciendo que no es como lo que va a solucionar todo, pero me voy a jugar por una solución. Y es algo que sabemos que funciona, y es que tener equipos más diversos en distintas perspectivas
generan mejores resultados en estos temas. Que no sean todos ingenieros hombres de la UC, ¿no es cierto? Que tus equipos tengan muchos ingenieros, pero de distintos backgrounds, con distintas trayectorias, algunos que tengan trayectorias no tradicionales, personas que tengan otras disciplinas de pregrado, de posgrado, hombres, mujeres. Es mucho más difícil cometer varios de los como errores que lo hemos conversado si tu equipo es más diverso en distintas. ¿Cuál es el tipo de diversidad que necesitáis? Va a depender un poco de la pega que estáis haciendo, ¿no es cierto? Pero en general, si tenéis puros clones armando el mismo producto, la misma innovación, o como le queráis poner, es muchísimo más probable que nadie vea que una mujer no cabe en esa máquina, o no sé, o es que en verdad a la gente no le importa tanto 5 minutos más de micro, si es que puede irse sentada, o lo que sea, que es la pregunta que ha faltado en muchas de estas cosas. ¿Ya? Y eso desde el principio, porque yo insisto, muchas veces como al final chequemos si les gustó, si lo van a usar. Tiene que ser desde el principio, ¿no es cierto? Que estén incluidas distintas visiones, distintos expertise, incluso que los ingenieros no sean todos iguales, que pasa demasiado en Chile. Hay como hubs de universidades en ciertas industrias, ¿cachai? Como industrias que son todas de la Chile, todos de la USACH, todos de la Católica, y esa cuestión no es lo mejor, no es lo más recomendable, porque todos tuvieron clase con el mismo profe y heredaron el mismo sesgo, por más que el profe sea seco, ¿cachai? Entonces, ese sería como si quisiera hacer jugada y que tú querés decir, ya, ¿cómo hago que mi empresa, mi pyme, lo que sea, brille y le vaya mejor? Es que tenéis que intencionar, porque las personas somos súper buenas para elegir clones de nosotros mismos, cuando hay que elegir de distintas maneras, de lo que sea que nos parezca importante. Intencionar que tus equipos sean diversos. Todos secos, y obviamente eso no es tema, pero tienen que tener diversas trayectorias para que puedan ver distintas maneras del problema, ¿cachai? De todas maneras, de todas maneras. Yo siempre digo cuando finalizamos los podcasts que o hablamos de sustentabilidad o hablamos de interdisciplina, porque son temas demasiado transversales y es lo que queremos transmitir aquí. Así que excelente. Muchas gracias, Magdalena Gil, por la conversación de hoy. Muy interesante. Nos faltó tiempo para seguir conversando de todas las cosas que llevan estos temas. Y contarle a la audiencia que el próximo capítulo lo va a hacer Agustín Covarrubias y va a hablar de sustentabilidad y va a tener un panel bastante interesante para poder conversar de esto. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan y a Magda Gil. Gracias, que esté muy bien. Chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.